Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes, amigos. Se me hace que le voy a pegar varias veces al micrófono hoy. Amigas y todos los que están en medio, bienvenidos una vez más a su programa favorito, El Círculo de Lectura. Y vamos a continuar vestidos de rojo, leyendo este bonito libro, Evolución de la clase obrera. Donde, bueno, pues hablamos un poquito de la historia de la humanidad, porque acuérdense que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, si no es que ya la está repitiendo. Estamos aquí en este proyecto de resistencia cultural. La verdad, hoy no tengo un intro preparado, así que sin más por el momento, ni preámbulos estúpidos que no te importan. Jürgen Kuczynski, Evolución de la clase obrera, capítulo número 2. Surge la clase obrera. En un decreto del gobierno de Berlín de 1 de junio de 1819, enviado al señor teniente von Heidelberg, sobre sugerencias para mejorar la situación de los trabajadores de factorías, se plantea la cuestión de qué fuente de ayuda podría buscarse para los niños que trabajaban en las factorías, particularmente en lo que respecta a la posibilidad de la enseñanza escolar. Dice así: en lo que concierne a los propietarios de factorías, en tanto no están obligados por ordenanzas y decretos a conceder el tiempo libre necesario para la instrucción, no se puede esperar virtualmente nada de ellos. Los propietarios de factorías están convencidos de que la salud de todo el Estado depende del éxito de sus factorías, y que esto no puede tolerar mayor retroceso que se pare en una pequeña sección de la obra, que se despachen menos mercancías, y que las despachadas no se vendan a precios más altos. Se han acostumbrado a considerar a los productores y sus subordinados y niños como aprendices de sus máquinas, y que les basta, si tienen suficiente energía, que sus cuerpos no fallen y que sus manos puedan moverse debidamente. Para nuestra investigación, la afirmación decisiva de la Suprema Autoridad de Berlín es que los propietarios de factorías consideran a los obreros como apéndices accidentales de las máquinas. Es exactamente esta expresión del gobierno semifeudal prusiano de Berlín, el obrero como apéndice, la que íbamos a encontrar medio siglo más tarde en el análisis de Marx, expuesto con una tanta provocativa energía, sobre la relación del obrero con la máquina, o diríamos más bien, de la máquina con el obrero. Marx observa en El Capital: dentro del sistema capitalista, todos los medios de aumentar la productividad social del trabajo se realizan a expensas del obrero individual. Todos los métodos de desarrollar la producción degeneran en métodos de control y explotación del operario. Tuyen al obrero hasta que es una sombra de sí mismo. Le degradan hasta que no es más que un apéndice de la máquina. Su trabajo es tal agonía que se destruye todo interés por él. Se le aliena de las potencialidades intelectuales del proceso laboral en la misma proporción que en la ciencia se incorpora a él como una fuerza independiente. Se retuercen las condiciones en las que trabaja y está sujeto a las pequeñas tiranías durante el proceso laboral, transformándose toda su vida en horas de trabajo. Estos métodos meten a su mujer, a sus hijos, bajo las ruedas del juggernaut del capital. Así como los godines o los obreros del siglo actual, ¿no? O, pues no sé, cualquier persona que viva en el 2023 y que sea empleado de alguien, o sea... Perdón, es que a veces como que mi taza tiene Bluetooth y dice cosas. Voy a seguir leyendo, discúlpenme. El hombre se alineaba con potencialidades intelectuales del proceso laboral y se transformaba en un apéndice de la máquina. Marx no era un crítico de la máquina, al contrario, y no era culpa de la máquina sino de su aplicación capitalista. Así, las contradicciones y antagonismos inherentes al uso capitalista de la máquina existen porque no han surgido de la máquina misma, sino de la aplicación capitalista a la que se ha aplicado. La maquinaria considerada en sí misma corta el tiempo de trabajo, mientras que si se usa con fines capitalistas aumenta el día de trabajo, cuando en sí misma vale para alumbrar el trabajo. Su empleo capitalista aumenta el tiempo de trabajo. Intrínsecamente es una victoria de la humanidad sobre las fuerzas de la naturaleza.
pero empleada con fines capitalistas, emplea las fuerzas de la naturaleza para esclavizar a los hombres. En sí misma, aumenta la riqueza del operario, empleada de un modo capitalista, le empobrece. La máquina hizo al hombre apéndice y le llevó a la alienación del proceso laboral, es decir, completó su alienación. Un carácter independiente y alienado se da en el proceso laboral capitalista a las condiciones laborales y al producto del trabajo, así como a los obreros mismos. Pero con la introducción de la máquina, esto se volvió en una posición manifiesta. Al tiempo de la alienación, la desintelectualización del proceso laboral afectó a la gente de los más diversos estratos y clases sociales. Karl Biedermann, profesor de la Universidad de Leipzig, escribía: Finalmente vino la introducción del trabajo mecanizado, que obligó al trabajo humano a ser puramente mecánico e inclinó la balanza aún más en favor de la inteligencia y capital del empresario a expensas del obrero. Yo voy a dar solo un ejemplo de la manera en que una ocupación podía despojarse de su contenido intelectual, y me parece que es la más ilustrativa. Ustedes probablemente conocen la ingeniosa invención del telar de Jacquard. El rasgo típico de esta invención es que mientras en los telares ordinarios la intrincada disposición de las tramas para formar un modelo determinado son efectuadas por el trabajador mismo, a veces por preparación especial del telar, y a veces mediante ajustes exactos durante el trabajo. En la nueva máquina, gracias a un mecanismo simple e ingenioso, se producen automáticamente sin intervención de los obreros. La obra del tejedor se transforma en algo más mecánico. La inteligencia, que antes tenía que aplicar para trasladar el modelo al telar, ha pasado ahora, en cierto modo, a la máquina. Y el beneficio que el obrero sacaba de este uso de su inteligencia fue perdido ahora para él, y queda para el propietario de la máquina, el empresario comercial. Como resultado, el obrero sufría una doble desventaja. Primero, ahora podía usar, y por tanto, realizar solamente sus potencias e inteligencia mecánica. Y en segundo lugar, no estaba en situación de conseguirse un telar similar, sino a mucho mayor precio. Ya no era su propio amo independiente, sino que solo podía continuar su ocupación a servicio de otro, y pagado por un amo extraño. La inteligencia había pasado en cierta medida a la máquina. De este modo la máquina transformaba al obrero en un apéndice para la razón de que ella se había apoderado de sus funciones intelectuales. Pero la máquina no solo se apoderó de las funciones intelectuales del obrero, también se transformó en su capataz. Charles Babbage, en su obra sobre la naturaleza de las máquinas y factorías, obra durante mucho tiempo olvidada y solo descubierta recientemente, notaba que una de las ventajas más notables que debemos a las máquinas era que nos salvaguardaban de la negligencia, la pereza o la picardía de los obreros. El individuo era un apéndice de la máquina, y por ello la máquina naturalmente debía de ser más valor que el individuo para el capitalista. Anton Friedmund, hijo de Bettina von Arnim, amigo de Goethe, del rey de Prusia y de los pobres de Berlín, escribía en 1844 en un folleto titulado Über Industrialismus und Armut: las realizaciones de las fuerzas de la naturaleza, una vez puestas bajo el control humano, son siempre las más efectivas, las más baratas y las más productivas, en lo que se refiere a las operaciones definidas y absolutamente prácticas. Los logros humanos solo pueden quedar detrás de las fuerzas naturales. Esto coloca al obrero por debajo de la máquina. El capitalista industrial emplea al obrero solamente donde las máquinas no pueden emplearse, y por el desdén financiero con que trata sus posibilidades, nos lleva a creer que no considera al obrero un ser humano. Hablando en general, la utilización de las fuerzas de la naturaleza no debe descartarse de ninguna manera, solamente la manera en que se hace, o principalmente por la ambición industrial. Esta es su causa. Olvida lo eterno por lo temporal, y lo divino y universal por el egoísmo más grosero. Al mismo tiempo, qué milagro era la máquina. No solo cambió la posición del obrero en la sociedad, sino que cambió a la sociedad entera, precipitándola a una revolución que Engels comparaba en amplitud y significado a la Gran Revolución Francesa de 1789. Mientras en Francia el huracán de la Revolución barría el París, ocurría en toda Inglaterra una sublevación más tranquila pero no menos poderosa. El vapor,
y las nuevas herramientas mecánicas cambiaron el trabajo de factoría en la moderna industria pesada, revolucionando así toda base de la sociedad de la clase media. La evolución dormida del periodo manufacturero se transformó en verdadero periodo de producción del Sturm und Drang. A finales del siglo, el gran teólogo Schleiermacher se entusiasmaba ante la ingeniosa máquina, como símbolo de la novedad. Yo siento aquí que el compañerismo que me une con todos los hombres es el cumplimiento de su poder innato en todo momento de su vida. Cada individuo realiza su tarea señalada, completa la obra de otro a quien no conoce, y prepara el camino para otro que no sabe nada de sus esfuerzos por ayudarle. Así, la obra común del hombre se extiende sobre todo el mundo. Cada uno siente los efectos de los esfuerzos del otro, como si fueran su propia vida, y la ingeniosa máquina de su camaradería toma cada movimiento gentil del individuo, lo extiende a través de miles de otros, y le produce la frucción como si fueran sus propios miembros, y toda la obra que siempre hizo se complementará en un momento. Una generación más tarde, el crítico literario francés Désiré Nizard observaba: toda la poesía contemporánea se ocupa de los barcos de vapor y de las líneas de ferrocarriles. Y 11 años más tarde, el mismo año que Anton Fredmund Arnim escribía que la máquina era de más valor para el capitalista que para el obrero, la Academia Francesa señaló como tema de competición poética anual el descubrimiento del vapor como factor importante para el desarrollo de la industria. Sin embargo, no fue realmente la máquina de vapor lo que causó la crisis. Cuando Engels empezó su primera obra sobre la condición de las clases trabajadoras en Inglaterra con estas palabras: la historia de la clase obrera en Inglaterra empieza durante la segunda mitad del siglo pasado con la invención de la máquina de vapor y el empleo de la maquinaria para la manufactura de algodón. Solo tenía razón en parte. La invención de la máquina de vapor pertenece al pasado, mucho antes de la revolución industrial. Fue una invención de la época de las manufacturas y se empleó mucho en minería. No se produjo una revolución en los métodos de producción, simplemente supuso una ayuda para aumentar el proceso de bombeo. Esto hacía posible sacar el agua con mayor rapidez y en mayor cantidad, y drenar así pozos más profundos que permitían emplear con mayor economía el carbón producido con la ayuda de las bombas de vapor desarrolladas principalmente por Savery y Newcomen. Se hizo posible aumentar la producción inglesa del carbón casi un 50% entre principios y mediados del siglo XVIII. Se puede decir que las bombas de vapor solo podían encontrar un empleo industrial en un país capitalista cuando la producción de bienes aumentaba rápidamente. Cuando un príncipe feudal alemán tuvo noticias de esta maravilla y se procuró una de estas máquinas, la empleó para mover las fuentes en su parque señorial. Pero en Inglaterra, la máquina de vapor solo se empleaba para satisfacer las necesidades de combustible siempre presentes. ¿Cómo nos hacen pensar que la edad feudal se acabó hace un chingo de años? Pero aquí en este libro nos acaban de decir que todavía había príncipes en Alemania en la máquina de vapor, o príncipes feudales con la creación de la máquina de vapor. ¿Ven por qué es súper importante este tipo de proyectos de resistencia cultural? Porque nadie lee, güey. Solo la herramienta mecánica produjo la revolución. Fue la máquina la que redujo el valor de la máquina de las antiguas herramientas, la propiedad de los artesanos individuales u obreros constructores, y reemplazó, o empleó personalmente, o se incorporó, las realizaciones y potencias intelectuales de los obreros. La introducción de la herramienta mecánica fue la obra del genio inventor inglés y práctica industrial inglesa, basada en el estado de producción capitalista y sus exigencias. Es preciso observar algo más de cerca este hecho tremendo, y hace época en la historia de la humanidad. También se podrían fijar en lo que hacía el mundo árabe en estas fechas, porque no eran los únicos que ya tenían máquinas. Digo. Como que no me hallo, güey, perdón.
Como además, siempre pues todos, ¿no? No vamos a decir que uno más que otro, todos en realidad queremos como ser los primeros, los más importantes, ¿no? Como esta parte de decir, es preciso observar algo más de cerca este hecho tremendo y que hace época en la historia de la humanidad. Chinga tu madre, güey, o sea, ¿sí me entiendes? Lo único que estabas haciendo era convertirnos en esclavos, digo, en obreros. Pero bueno, tal vez, y sea una opinión muy pendeja de mi parte, burlarme de algo de este estilo. No lo sabremos, pero estamos en nuestro derecho. La introducción de la herramienta mecánica en la producción textil fue realmente uno de los hechos más interesantes de cualquier periodo de la historia industrial. Su punto de partida técnico fue el desarrollo desproporcionado del hilado y del tejido, las dos ramas principales de la industria. El hilado había quedado muy atrás del tejido en técnica y en productividad. Se empleaba un número enormemente grande de hiladores para suministrar a los tejedores suficiente hilo, situación que se encontraba tanto en la capitalista Inglaterra como en la industria feudal del continente. Situación que llevó, por ejemplo, en el continente, cada vez más al empleo forzado en la industria de la hilatura. Incluso los soldados y sus mujeres eran forzados a hilar. En 1733, el ingeniero inglés Kay inventó el sistema llamado de la lanzadera volante, que dobló la productividad del tejedor. La desproporción entre el hilado y el tejido se había hecho tan clara que había de 8 a 12 hiladores por cada tejedor. Es evidente que en estas circunstancias se hicieron todos los esfuerzos posibles para aumentar el trabajo producido por los hiladores. Y no es extraño que la Royal Society, la más famosa sociedad científica de Inglaterra, ofreciese un premio para un descubrimiento que contribuyera a acelerar el proceso del hilado. El primer hombre que construyó una máquina de hilar aparentemente eficiente fue Wyatt, 2 años después del invento de Kay para mejorar el tejido. La construcción de Wyatt debe considerarse como el punto de partida de la revolución industrial. Sin embargo, no se puede decir que la máquina de Wyatt bastara para eliminar la desproporción entre hiladores y tejedores, y la máquina no era aún de suficiente calidad para el uso general. El problema básico aún no estaba resuelto, y muchos inventores continúan trabajando en esta dirección. 3 años después de Wyatt, Paul produjo una máquina de hilar que en su versión mejorada en 1748 no pudo satisfacer la necesidad. Solo en 1764, toda una generación después del invento de Kay, cuando el problema era aún más crítico, Hargreaves logró producir su Jenny hilandera, con todo éxito. 5 años más tarde, Arkwright empleaba la fuerza hidráulica. ¿Las quieren ver? Aquí están las maquinitas. Ahora, güey, por ejemplo, vamos a ponernos... pues vamos a conversar ahorita en lo que vemos fotos, güey. ¿A poco no vieron una imagen muy parecida en Blancanieves y los 7 enanos? Entonces, o sea, en realidad este pedo no está tan revolucionario, güey. Si me entiendes, ni encontraron el hilo negro. Simplemente, como lo ha dicho un conspiranoico que yo conozco, que se parece mucho a mí, pero en versión humana y no digital, que este mundo se ha concentrado en hacer las cosas más eficientes. En realidad no han inventado nada desde hace un vergo de años, güey. Creo que desde que descubrieron la electricidad. Piénsalo. 5 años más tarde, Arkwright empleaba la fuerza hidráulica para mover una máquina de hilar mejorada. Ahora, o más exactamente 2 años después, en 1771, cuando las primeras máquinas de Arkwright entraban en acción, podemos hablar en términos de factorías por primera vez, como opuestas a manufacturas que se caracterizaban por el trabajo a mano. En 1775, Arkwright mejoró sustancialmente su máquina y fue seguido por Crompton en 1778, que hizo una nueva mejora. Ahora se había producido una nueva desproporción. La cantidad de trabajo producido por los hiladores era bastante mayor que la de los tejedores. Ahora se hizo necesario a su vez acelerar el proceso del tejido, y poco después de establecer la máquina de hilar mejorada por Crompton, Cartwright en 1775 inventó una máquina de tejer, que en el curso del tiempo, particularmente después de las mejoras realizadas entre 1788 y 1789,
Aceleró tanto el proceso de tejido que por lo menos igualó la ventaja de las máquinas de hilado. No obstante, se tarda tanto en extender el invento de Cartwright que ya en 1800 tuvo lugar una conferencia de empresarios en Lancashire para remediar la escasez de tejedores. Y esto apunta a la continua superioridad del proceso de hilado. En 1804, sin embargo, Cartwright había desarrollado el telar. Hasta el punto en el que pudo competir con éxito con los tejedores manuales. ¿Cómo? No entiendo, como que esta parte está medio marihuana. Hasta el punto de que pudo competir con éxito con los tejedores manuales. Con estos inventos que se han mejorado cada año desde entonces, quedó clara la victoria del trabajo mecánico sobre el trabajo manual, en las ramas principales de la industria inglesa, y toda industria de esta última, a partir de entonces, señala cómo el obrero manual fue desplazado de un oficio tras otro por las máquinas. La última década del siglo XVIII también presenció el empleo de las máquinas de vapor en la industria textil, más exactamente en la industria algodonera. Aquí también tuvo lugar principalmente en el Lancashire. En otras palabras, la industria del algodón fue realmente la primera industria de factoría de Inglaterra. Eso no lo sabía, fíjate. En realidad no sé mucho sobre la Gran Bretaña más que a sus reyes, que son reyes porque según los puso Dios, les gusta tocar niños, como a los otros güeyes que según los puso Dios, que usan toga. Y bueno, tengo 2-3 amigos de ahí, X, que seguramente ahorita les cae re gordo. No obstante, hacia 1760 y 1770, esta primera industria factoril formaba aún parte de las pequeñas industrias campesinas. Por significativo que fuese el desarrollo de la industria algodonera como industria factoril, y por importante que sea como rasgo del cambio gradual de los métodos de producción, desde las manufacturas capitalistas al capital industrial, debemos tener mucho cuidado de no sobrevalorar los avances de la revolución industrial en su más amplio sentido durante el siglo XVIII, para tener una imagen clara del papel desempeñado por la industria del algodón, esto es, la industria factoril. Sería provechoso consultar a un escritor contemporáneo que discutió el significado de las industrias separadas. Según la información dada por Macpherson en sus Trade Annals, Anales del Intercambio, fue la industria lanera la que estaba en 1783 en la cabeza de las ramas industriales, no agrícolas, con una producción de 340 millones de marcos. Le seguían la industria del hierro y de objetos de hierro, con 240, y la industria del cuero y objetos de cuero, con 210 millones de marcos. Después venía a gran distancia la industria de la seda, con una producción de 67 millones de marcos, y después de la industria del lino, plomo, zinc y porcelana. Encontramos la industria del algodón, con algo menos de 20 millones de marcos de producción. Se excluyen en este resumen las minas de carbón, cervecerías, la construcción y construcción naval. Pero desde esta época, a partir de 1780, adquirió un rápido crecimiento la industria algodonera que puede ilustrarse muy bien comparando las materias primas consumidas en la industria lanera, que era aún en 1785 la mayor. El consumo de algodón, llegado a un peso de un poco más de 2,5 millones de kilos hacia 1810, en el espacio de una generación, había subido a cerca de 60 millones de kilos, y a pesar de la guerra y la depresión de posguerra, a cerca de 65 millones de kilos en 1818 y en 1831, a la enorme suma de unos 125 millones de kilos. Por otra parte, el consumo de lana, de más de 10 veces mayor que el del algodón en 1781, es decir, más de 25 millones de kilos, y era bastante menos que el algodón en 1810 y en 1830, al menos un tercio del mismo, algo más de 40 millones. Paréntesis cultural que sí creo que es importante recalcar. ¿Sabes qué no mencionan de la industria del algodón? Que las máquinas eran de color negro y tenían 2 patas, güey. Y por eso fue la última en industrializarse. Pónganse verga, por eso hay que saber de historia, ñeros. Hay que saber de todo a la verga. A la burger.
he estado muy vulgar. Me disculpo. ¡Chingar a su madre! Odio hacia la máquina. La clase obrera moderna es producto de la máquina. Es una asociación de la gente no política ni formada para otras razones, por inclinación personal o por entrada individual. Es el resultado del desarrollo de energía productora. Es la creación de la máquina, más exactamente, de la herramienta mecánica. Sin máquinas, no habría clase obrera. Consta de hombres cuya herramienta es la máquina. Una máquina que es demasiado cara para ser poseída por el obrero individual. El obrero de ahora en adelante incluimos bajo este título solamente al trabajador moderno que pertenece a la clase obrera. Todos. Carece por ello de propiedad, sin ser amo de nada, sino de su poder de trabajo, en lo que concierne al proceso de producción. La propiedad personal no desempeña parte alguna en el proceso de producción. El obrero vive, dependiendo de la marcha de la máquina, que está determinada no por él, sino por el propietario de ella. Al revés del oficial, el técnico o cualquier otro miembro de la empresa, trabaja con sus manos, sirve a la máquina, participa en el proceso de producción de un modo manual. Al dejar anticuadas a millones de herramientas y haciéndolas superfluas y por ello inútiles, la máquina privó a todos los que hasta entonces poseían medios de producción de su propiedad y los desarraigó. Por otro lado, ofreció oportunidades de trabajo no agrícola a todos los que no podían o no querían realizar trabajo industrial porque carecían de medios de producción. La máquina produjo una revolución en las oportunidades de empleo y relaciones de propiedad. En la estructura social de clasificación de los hombres, la revolución técnica produjo una revolución social. Llamamos a todo el proceso de revolución industrial, con la máquina como fuerza motriz, como punto de partida móvil y acompañante, y guía permanente. Los hombres reconocieron muy pronto que la máquina era la fuerza central de la novedad, pero los que se vieron afectados a un modo adverso por sus resultados, los propietarios de las herramientas ahora anticuadas, solo vieron la máquina aparte, como me diría Hegel, la máquina como una influencia tangible sobre sus vidas bajo las condiciones de un vasto capitalismo en expansión. Y no, la máquina en sí como productora de un inmenso progreso de la humanidad. También veían a la máquina como un objeto aislado, no en las manos de sus poseedores. Así se desarrolló un odio del apéndice. Se produjeron numerosas revueltas de estos apéndices contra la máquina, en todos los países en que se estaba introduciendo el proceso de producción. Ya hemos apuntado que la máquina era el producto del capitalismo y que al mismo tiempo favorecía enormemente el desarrollo del capitalismo. También hemos visto, en el resumen sobre la máquina de vapor, para bombear las máquinas de una sociedad feudal, no podía hacer realmente nada con tal máquina. El odio que los obreros tenían a la maquinaria recuerda la suerte de un tipo más primitivo de herramienta mecánica que apareció como instrumento de producción en una sociedad feudal. La máquina de hacer cintas fue inventada en Alemania, en una obra publicada en Venecia en 1636. Un abad italiano llamado Lancelotti contaba cómo Anton Müller de Danzig había visto una máquina muy ingeniosa en aquella ciudad, unos 50 años antes. Lancelotti escribía en 1579. Esta máquina producía de 4 a 6 obras a un tiempo, pero como el consejo de la ciudad había manifestado el temor de que ese invento podía dejar en la calle gran número de obreros, la había destruido y el inventor asfixiado o ahogado en secreto. La misma máquina se empleó por primera vez en Leiden en 1629. Riadas de fabricantes de lazos obligaron al Consejo Municipal a prohibirla inmediatamente, y su empleo después fue restringido por varias ordenanzas de los Estados Generales, 1623, 1639, etc. Esta máquina, que había causado tal furor en el mundo, era realmente la predecesora de las máquinas de hilar y telares mecánicos, y por tanto, heraldo de la revolución industrial del siglo XVIII. Permitía que un muchacho sin experiencia en el trabajo de tejido pusiera en marcha todo el ingenio con sus lanzaderas, simplemente empujando una palanca hacia adelante y hacia atrás, y su forma perfeccionada producía de 40 a 50 piezas de paño a la vez. Abusado. En 1676 hubo una moción en la Dieta sajona sobre la prohibición de introducir la máquina, pero que debían ser guardados y no prohibidos, tanto ahora como en el futuro, en Neu Ostra, para hacer manufacturas de todo tipo.
En 1685 hubo un orden del emperador Leopoldo prohibiendo las máquinas en todo el imperio. En 1719 la orden de prohibición fue renovada por todo el imperio por el emperador Carlos VI. En 1720, un decreto general de Sajonia siguió a la renovación del bando imperial que, no obstante, permitía a todo el que había trabajado con máquinas hasta aquella época continuase haciéndolo hasta su muerte. En 1776 se dio un decreto general en Sajonia en favor de la introducción de las máquinas de hacer cintas. En 1797 se produjo el último ataque de una de estas en Annenberg por los trabajadores corporativamente. En todas estas decisiones se trataba de una auténtica máquina, aunque muy primitiva. Contra ella los perjudicados podían buscar protección, que bajo un régimen feudal era efectiva si no completa. Como en otras partes, bajo una situación capitalista, en la que la necesidad de mercancías ofrecía enormes posibilidades de producción. El mercado de bienes de toda clase crecía rápidamente, y todo abría camino a la máquina. Las batallas libradas por los trabajadores contra la máquina fueron violentas, sangrientas y crueles, y ampliamente dispersas, y naturalmente no tuvieron éxito. Las mayores batallas de este tipo tuvieron lugar en Inglaterra, donde la máquina se empleó extensamente por primera vez. Walter Scott escribía a Southey en 1812: "El país está minado bajo nuestros pies". Más tarde, Charlotte Brontë iba a escribir en Shirley las condiciones de la época desde el punto de vista inseguro de un capitalista semirradical. Encontraremos en este punto de vista repetidas veces expresado por la hidalguía capitalista campesina que odiaba la industria, en sus juicios como jueces de paz. A menudo no podían producirse para actuar contra los destructores de máquinas, llamados luditas, con toda la brutalidad que la ley exigía a ellos. ¿Y quiénes eran los luditas? Thompson, que recientemente ha hecho un nuevo y detallado estudio de ellos, llama con razón la atención sobre el hecho de que no solo se ocupaban de los amenazados directamente por la máquina. La máquina era un símbolo de la nueva era, odiada en principio por todas las clases y estratos sociales que no tenían capital industrial a su disposición. La hidalguía campesina temía por su posición dentro de la clase directora, en vista de la rápida acumulación de riqueza en manos de la burguesía industrial, y con alguna justificación, como el de Acta Reforma de 1832, en favor de la burguesía industrial, iba más tarde a tranquilizarse claramente. Las mentalidades no técnicas, particularmente los poetas, odiaban las maquinarias, lo mismo que odiaban todo lo que es feo y extiende la fealdad. Blake escribió un poema dirigido contra las ruedas satánicas. Camino a través de todas las calles nobles, cerca de donde corre el noble Támesis, y en todos los rostros que encuentro, veo señales de debilidad, signos de dolor. Podríamos decir lo mismo de alguien que se sube a agarrar el transporte público todos los días y se voltea a ver a la gente que está a su alrededor. Lord Byron pronunció un apasionado discurso en la Cámara de los Lores contra la ley que señalaba pena de muerte para los destructores de las máquinas. Pero, supongamos, uno de estos hombres como yo los he visto, flaco, con hambre, triste de desesperación, sin preocuparse de una vida que sus excelencias están quizá a punto de valorar como algo de menos valor que el precio de una media. Suponed a este hombre rodeado de hijos a los que no puede dar pan en el azar de su existencia, a punto de tener que apartarse para siempre de una familia que antes sostenía en una industria pacífica y que no tiene culpa de que ya no pueda sostenerla. Suponed a este hombre, y hay 10.000 de estos de los que podéis escoger vuestras víctimas, llevado a juicio para ser juzgado por esta nueva falta, con esta nueva ley. Hay dos cosas esperando para acusarle y condenarle, y estas son, en mi opinión, 12 carniceros para un jurado y un Jeffries para juez. Para los carniceros, de hecho, aparecían entre los empresarios, como se vio claramente más tarde. El propietario de los Rawford Mills del Yorkshire hirió gravemente a 2 destructores de máquinas, a los que dejó desangrarse hasta morir, negándoles agua y un doctor, porque no querían traicionar a sus compañeros. Lo importante era que todas las clases de gente trabajadora, zapateros, mineros, artesanos, pequeños artesanos, sastres, carniceros, carpinteros, ninguno de ellos amenazado por la máquina, estaban por parte de los tejedores e hiladores que iban a ser privados de su modo de vida regular, porque eran reaccionarios y de mentalidad conservadora, humildes ciudadanos para quienes todo lo nuevo era siniestro,
y temían lo que el futuro podía acarrear. A su lado había un pequeño número de revolucionarios, también salidos de todas clases, para quienes la destrucción de las máquinas parecía un punto de partida conveniente para atacar todo el sistema. Estos con frecuencia eran hombres que miraban hacia adelante, deseando poder combinar un alzamiento contra la maquinaria con una rebelión política contra los palacios de la riqueza. Pero tanto si se trataba de una pequeña burguesía antiprogresista y ansiosa de asegurarse un futuro reaccionario para sí mismos como artesanos, obreros que dirigían su odio contra la máquina, como si eran revolucionarios, daban sus golpes con tal rapidez o guardaban tal secreto sobre sus preparativos, que el gobierno era impotente cuando se enfrentó por primera vez con esta destrucción de maquinaria. El duque de Newcastle se quejaba en diciembre de 1811. La gran dificultad es la casi imposibilidad de obtener información sobre los movimientos e intenciones de los huelguistas. Todo está también organizado entre ellos y sus actos se realizan con tal secreto, añadió, a que nadie se atreve a denunciarles por temor de su vida, que es casi imposible descubrirlos. Se está llevando una especie de negociación entre comités formados de delegados de los calceteros, descontentos y los patronos. Debemos estudiar ahora un informe de Francia, que nos recuerda en muchos aspectos la atmósfera de cooperación y compañerismo de Inglaterra. Cuando en 1819 dos manufactureros de Vienne y Cere trataban de introducir un ingenio mecánico para tundir el paño, los maestros tundidores pusieron objeciones y dirigieron una petición al mayor, en la que decían que las máquinas solo necesitaban 4 hombres para accionarlas. Tundirían y acabarían 1000 lanas de tela en 12 horas, dejando así muchos obreros sin trabajo. Cuando las máquinas llegaron de Lyon bajo escolta policíaca, los obreros se dispusieron a romper los embalajes para destrozar la maquinaria. La fuerza militar tuvo que intervenir y los cabecillas fueron arrestados, pero 2 veces absueltos por un jurado de Grenoble. La opinión pública estaba de su lado. Destructores de máquinas se encuentran donde quiera que se introducía la maquinaria. Inglaterra, Alemania, Francia, Bélgica, norte de Italia y otras partes, pero relativamente pocos en los Estados Unidos, porque ahí había escasez de mano de obra. Y en todo el caso, el número de los que se dedicaban como empleo principal al hilado y al tejido caseros eran relativamente escasos. En países donde predominaban condiciones feudales, en la época en que se introdujeron las máquinas, como en la mayor parte de Alemania, por ejemplo, la clase obrera tenía con frecuencia otro lado importante en su lucha contra las máquinas, las autoridades. Estas salieron con toda clase de razones burocráticas contra la instalación de la maquinaria. En términos velados y ambiguos, un hombre de negocios sajón se quejaba a su rey en una petición del 11 de mayo de 1811 de que el Consejo Ciudadano de Plauen le había prohibido establecer hilados mecánicos. Por lo cual puedo decir que es una excusa más bien extraña el que estas máquinas de hilar constituirán peligro de incendio para la ciudad. Es completamente inconcebible que una máquina de hilar tenga riesgo de incendio, porque la maquinaria no se mueve por medio de fuego, sino por una yunta de bueyes o caballos. Y aun si las bobinas trabajan por medio de brazos humanos, no hay problema sobre el fuego. Un propietario de una factoría en Aquisgrán, Wilhelm Bruth, también escribió una carta al director del Departamento Industrial del Ministerio de Finanzas el 11 de enero de 1829. Es muy característica. Nuestro consejo, o más bien, el inspector de obras hidráulicas que había sido nombrado para hacer el informe, Herr Rösler, me explicó brevemente que nadie recibiría permiso para mover su factoría por una máquina de vapor de alta presión. La opinión aquí expresada después de un desgraciado accidente ocurrido aquí, hace pocas semanas en los talleres de Cockerill, la explosión de una caldera de vapor hecha de una hoja de latón de 1/8 de pulgada de espesor, y que acaba de ser anunciada por la mayor parte de los miembros de nuestro gobierno, nos causa a los manufactureros gran preocupación, al ver que ya 8 o 10 factorías habían completado sus preparativos para la instalación de estas máquinas. Y con toda franqueza, ningún propietario de factoría puede acusársele si empieza a preparar una máquina de vapor de este tipo antes de haber conseguido el permiso necesario, teniendo en cuenta que transcurre tiempo, mucho tiempo, entre la petición del permiso y su aprobación. Y de este modo hay que tomar las medidas necesarias para estar preparado a trabajar en el momento en el que llegue el permiso, con el fin de evitar retrasos aún mayores en experiencias. Por lo menos es preciso 1 año, pero el hecho de que no se haya dado hasta ahora el permiso, ni siquiera una decisión, esta ha sido mi propia experiencia porque pedí permiso a nuestro consejo el 25 de abril de 1825. Tiene inevitablemente que producir un efecto desastroso en la industria. Se necesitaría un deleite casi enfermizo para la especulación
para realizar sus proyectos, siempre en guerra con la administración pública. Verdaderamente era una tragedia el proceso de un país en un país semifeudal. Es preciso un deleite enfermizo en la especulación para construir e introducir maquinaria. Como en 1800, güey, ese lado del mundo, es más, güey, todavía ni se llamaban como se llaman hoy. Sajonia, así se le conocía al conglomerado o al reinado, güey. No sé bien, la verdad, quiénes lo constituían. La verdad no estoy muy bien enterado. Pero nada más para que veas cómo la historia que nos contaron o que nos cuentan va cambiando de generación en generación, güey. Porque al final la historia la cuenta el que gana, no el que está diciendo la verdad. Condiciones de la clase obrera. La máquina fue lo que creó la clase obrera. Los auténticos obreros modernos son, pues, los de las factorías. Ahora bien, planteado de otra manera, si interpretamos la expresión clase obrera más ampliamente e incluimos mineros y obreros de la construcción, los obreros de la factoría forman el núcleo del proletario industrial, es decir, de la clase obrera. Examinemos este núcleo más de cerca y situémonos a la salida de la fábrica. Villermé, miembro de la Academia de Medicina y de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, uno de los grandes investigadores sobre la situación del obrero en Francia durante la Revolución Industrial, da el siguiente resumen. Hay que verles llegando a la ciudad cada mañana y abandonándola cada tarde. Entre ellos hay un gran número de mujeres pálidas, hambrientas, que van descalzas por el fango, y niños pequeños en mayor número que las mujeres, tan sucios y tan harapientos como ellas, cubiertos de harapos, que son gruesos por el aceite que les cae encima cuando manipulan de cerca los telares. Estos niños, entre los que no hay una sonrisa, como los describía Víctor Hugo, casi al mismo tiempo encontramos en un informe sobre la American National Trades Union Convention una descripción hecha desde el mismo punto de observación en la ciudad textil de Lowell. Le duele a uno el corazón al contemplar estas mujeres degradadas, cuando salen de la factoría con sus rostros descoloridos y su aspecto triste. Estos establecimientos son las casas de la pena, de la enfermedad, de la miseria. Por la misma época, el Dr. Hopkins daba el siguiente testimonio ante una comisión real sobre la condición de los obreros en Manchester. Yo creo que la mayor parte de los viajeros han visto la corta estatura, la delgadez y la palidez que se ven tan frecuentemente en Manchester, y sobre todo entre las clases obreras. Debo confesar que todos los muchachos y muchachas que he visto en las factorías de Manchester tenían un aspecto deprimido y eran muy pálidos. En las expresiones de sus rostros no había la movilidad, la viveza y el encanto usuales en la juventud. Qué parecidas son estas dos descripciones, aun teniendo en cuenta que los tres observadores, procedentes de distintos contextos sociales, son médicos. Es asombrosa la impresión que el proletariado contemporáneo consistía ante todo en mujeres y niños. El informe del Comité de Educación en el estado de Massachusetts aún va más lejos al hablar de mujeres y niños en relación con las factorías de los Estados Unidos, como si los hombres no desempeñaran papel alguno. Sin embargo, esta era casi la situación. La gran mayoría del proletariado que trabajaba en máquinas eran mujeres y niños. Solo hacia finales de la Revolución Industrial, el número de trabajadores masculinos llegó a ser proporcionado y relativamente fuerte. Con mucha frecuencia, incluso hombres de pensamiento humanitario creían que una ventaja especial de la máquina era que permitía a la industria utilizar el trabajo femenino, y especialmente el trabajo infantil. Consideremos la situación en los Estados Unidos de América. Edith Abbott, la mundialmente famosa investigadora de la situación de las mujeres, escribe: el empleo de niños en las factorías antiguas era considerado desde un punto de vista muy similar al empleo de mujeres. Los filántropos, que aún suspiran por las tradiciones coloniales del valor de una infancia industriosa, apoyaban a los estadistas y economistas, alabando con ardor el establecimiento de manufacturas, a causa de las nuevas oportunidades de empleo para los niños. Señalaban el valor adicional que podía sacarse de 600,000 muchachos en el país entre las edades de 10 a 16 años, la mayoría de las cuales eran demasiado jóvenes o demasiado delicadas para la agricultura, y en contraste llamaban la atención sobre el servicio y la inmoralidad a que estaban expuestos los niños cuando no tenían nada que hacer. Va hacia 1800, Noah Webster escribía que por todo el país niños mal educados, vestidos de harapos, cuya condición mejoraría si encontraran empleo en la industria textil. Y en 1808,
El Parlamento de Connecticut declaró que el coronel Humphreys, al construir una factoría, había hecho buen uso de las energías de mujeres y niños. Como recompensa por ello, su fábrica textil fue exenta de todo impuesto por 10 años. Y él mismo creía muy seriamente que había rescatado a los niños que empleaba de la pobreza y de una posible vida de criminales. Ay, güey. Me dan ganas de aventar toda la mierda cuando leo este tipo de pensamientos tan pendejos, güey. Pero piénsenlo. En ese momento se necesitaba fuerza obrera. Por eso se utilizaban a todas las personas necesarias para montar los cimientos de la economía actual. Hoy, ¿para qué creen que se utilizan a las mujeres y a los niños si lo que está de moda es la paginita azul? El desarrollo de una ideología de este tipo era naturalmente necesario si se quería llevar una vida interior tranquila, en la que la conciencia religiosa y política se tranquilizaban en cierta medida cuando se veía al personal de la factoría o cuando se oían informes sobre su situación. Y tanto más era así que estos informes no penetraban por regla general en las clases superiores, y cuando lo hacían era de modo ocasional. Damos a continuación algunas estadísticas sobre la composición del personal en las industrias americanas, según el sexo. La industria algodonera de 6 estados de Nueva Inglaterra y en Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland y Virginia, es decir, prácticamente en toda la industria algodonera, en 1831 eran mujeres aproximadamente 3/5 de todos los empleados. En la ciudad fabril de algodón de Lowell había en 1833 un número de 1.200 trabajadores masculinos y 3.800 femeninos. Casi tan importante como el aumento constante del porcentaje de empleados femeninos fue el rápido empleo de labores infantiles. Una investigación sobre la extensión del trabajo infantil en Paterson, Nueva Jersey, en 1832, reveló, por ejemplo, que aproximadamente 1/6 de todos los empleados industriales tenían menos de 16 años. Y otras muchas ciudades textiles, el porcentaje era tan alto o aún mayor. Los padres se veían enviados a enviar a sus hijos a trabajar consecuencia de los jornales bajos, porque ellos mismos se veían amenazados con el despido. En un informe sobre la situación en Filadelfia leemos: hemos conocido muchos casos entre los padres que son capaces de dar a sus hijos una educación adecuada, que se veían privados de esta oportunidad por las amenazas de sus patronos de que, si sacaban a sus hijos del empleo para ir a la escuela, aunque fuera por poco tiempo, esta familia tendría que abandonar el empleo, e incluso sabemos que estas amenazas se llevaron a la práctica. Solo hay un tipo de persona que piensa que el patrón está viendo por él, y se les llama pendejos. De esta manera, los empresarios reclutaban un número enorme de niños, que con frecuencia tenían que trabajar por un jornal que ni siquiera representaba una cantidad decente para gastos personales, pero cuya gran ventaja estribaba en mantener bajos los jornales y reducía considerablemente los jornales medios pagados al resto de los obreros. Los obreros con muchos hijos tenían preferencia en los empleos. No eran raros anuncios como el aparecido en Manufacturers and Farmers Record el 4 de mayo de 1820 de Rhode Island. Se desea familia con 5 a 8 hijos que pueda trabajar en una fábrica de algodón. Esto ocurría en los Estados Unidos y en Inglaterra, y en la misma época poseemos la siguiente estadística. Tabla 1. Empleo en la industria de algodón. 1835. Inglaterra. Hombres, 50.675. Mujeres, 53.410. Jóvenes, 53.843. Niños, 24.164. Gales, hombres 250, mujeres 458, jóvenes 354, niños 89. Bueno, y desglosa además a Escocia e Irlanda, dando un total de los 4 países, Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda. Hombres 58.053, mujeres 67.824, jóvenes entre 13 y 18 años de 65.486 y niños, o sea, menores de 13 años, 28.771. Todos estos trabajando. Los hombres comprendían apenas más de un cuarto de todo el contingente laboral. Se puede uno admirar de qué problemas se planteaban. Una resolución tomada en una reunión pública en Leeds se imprimió en el Leeds Intelligencer el 29 de octubre de 1831.
Una ley restrictiva debería detener esencialmente e igualar y extender el trabajo llamado a él a muchos adultos que son una carga pública, quienes aún queriendo y valiendo para trabajar, se ven obligados en el calamitoso sistema existente a gastar su tiempo en la inanición, mientras las mujeres y niños se ven obligados a trabajar de 12 a 16 horas al día. No mamen. Gerlach añade: de hecho, en Lancashire, a consecuencia del cambio industrial, la situación ha obligado a los maridos a encargarse del cuidado de la casa, mientras las mujeres y los niños son los que ganan el pan en las factorías. No es extraño que, como en Estados Unidos, encontramos una apología similar por el trabajo de la mujer y de los niños, de la que solo vamos a citar una variante biológica. La preferencia por los niños en las factorías a la base. A. Ure, en 1835, en su Philosophy of Manufacturers, el hecho de que es casi imposible convertir a las personas después de la edad de la pubertad en obreros de factoría útiles, si proceden de la agricultura o la artesanía. También la apología alemana añade una excepción más a la línea argumental indicada en el examen de la ideología americana, a cierto modo constitucional. Si se trata de pensar constitucionalmente sobre la limitación, sería del trabajo infantil. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Hay aún miles de padres que no poseen fuerza suficiente para trabajar, o que no pueden encontrar bastante trabajo, para los cuales sus hijos ayudan a ganar parte del sustento. ¿No sería extraordinariamente duro privar a estos padres de utilizar la capacidad de trabajo de sus hijos? Y hay otros miles de familias en las que no hay quien gane el sustento, en las que la viuda no le han quedado nada más que los hijos, a los que no puede mantener por sí sola. ¿No sería cruel decir a esta viuda: tú no puedes mandar a tus hijos a las factorías, ni pueden esperar que te mantengan con su trabajo? Si el Estado tiene el derecho, también debe reconocer su deber de dar trabajo a los parados y ayudar a los incapaces de trabajar. Pero el Estado no puede hacer esto. Bueno, sí, el Estado desemplea a los niños. El Estado debió mantenerlos y no puede hacerlo. Por tanto, no debe desemplearlos, introduciendo cualquier suerte de limitación al trabajo infantil. A este respecto debe mencionarse el punto de vista de Carlyle. Él pedía una especie de acuerdo de trabajo para los desempleados, y en particular para los hombres desplazados por mujeres y niños a través de la sociedad y del Estado. ¿Ya ven cómo la civilización no llegó a América? Yo les puedo platicar que en mi país, el mejor país del mundo, México, los niños iban a la escuela, jugaban, eran libres de ser quienes eran, y su única obligación era aprender. El hombre efectuaba las actividades de caza y recolección, y la mujer de la agricultura, mantenimiento del hogar, y entre toda la comunidad cuidaban a los niños, güey. No me digan que no se puede, más bien díganme que no querían. A este respecto debe mencionarse el punto de vista de Carlyle. Él pedía una especie de acuerdo de trabajo para los desempleados, y en particular para los hombres desplazados por mujeres y niños a través de la sociedad y del Estado. El dueño de caballos, cuando una vez hecha la labor de verano, tiene que alimentar a sus caballos durante todo el invierno. Si dijera a sus caballos: cuadrúpedos, ya no tengo trabajo para vosotros, pero el trabajo existe en el mundo con abundancia. No sabéis, o tengo que leeros un tratado de economía política, que la máquina de vapor crea trabajo a lo largo de sus vías. Los ferrocarriles se están creando en una cuarta parte del mundo, canales en otra. Se necesita mucho transporte, en Europa, en Asia, en África o en América. No lo dudéis, encontraréis empleo. Id y buscad el transporte y buena suerte. Ellos, sacando el labio superior, gruñendo dubitativamente, significando que en Europa, Asia, África y América están algo fuera de su alcance. El transporte que podrían desear era algo desconocido para ellos. No pueden encontrar transporte. Galopan errantes a lo largo de los caminos, dirigiéndose a la derecha o a la izquierda. Finalmente, obligados por el hambre, saltan las cercas, comen la propiedad ajena, y ya sabemos el resto. En el capítulo 13 del primer tomo del Capital, empieza Marx su argumentación sobre el efecto personal de la industria mecanizada sobre el obrero con estas palabras:
En tanto que la maquinaria hace inútil la fuerza muscular, hay un medio de emplear a los obreros sin fuerza muscular, o a los prematuros físicamente, que no obstante son más flexibles. El trabajo femenino o infantil es, por tanto, la primera palabra en el empleo capitalista de la maquinaria. Este gran sustituto del trabajo y de los obreros se transformó inmediatamente en el medio de aumentar el número de jornaleros, enrolando a todos los miembros de la familia trabajadora, sin distinción de edad o sexo, bajo el control directo del capital. El trabajo forzado para los capitalistas no solo usurpó el lugar del tiempo libre para los niños, sino también sustituyó el trabajo libremente realizado en el círculo doméstico, que dentro de límites decentes realizaba la familia misma. De este modo, la máquina no solo creó el proletariado moderno, también le dio su estructura exacta. Hemos hablado arriba del gran predominio de mujeres y niños en el trabajo industrial. Esto fue sin duda un producto del empleo de la maquinaria. Marx coincide con ello, pero ¿qué hacía la minoría de hombres y en qué se ocupaban? En su libro, Las revoluciones burguesas, Guadarrama, Madrid, 1965, Eric Hobsbawm nos dice: solo un cuarto de los trabajadores de las fábricas de algodón de 1834 a 1847 eran hombres adultos. Más de la mitad, mujeres y muchachas, y el resto, muchachos, menores de 18 años. Otra manera corriente de asegurar la disciplina laboral, que reflejaba la pequeña escala y carácter incipiente del proceso de industrialización en esta primera fase, era el subcontrato, o costumbre de hacer a los obreros cualificados empresarios de hecho de sus ayudantes sin calificar. En la industria algodonera, por ejemplo, unos 2/3 de muchachos y 1/3 de muchachas estaban así en el empleo directo de operarios, y por tanto, vigilados más de cerca, y fuera de las factorías propiamente dichas en situación, aún estaba más extendida. El subcontratista, por supuesto, tenía un incentivo financiero directo para preocuparse de que el ayudante asalariado no se desmayase. Los subcontratistas, que eran obreros especializados, en su mayoría habían sido tejedores en los telares caseros. Otra información sobre la situación de estos obreros especializados nos da por las tablas de salarios de las factorías laneras en Züllichau, en el distrito administrativo de Frankfurt del Oder, el 5 de septiembre de 1818, de las que se toma el siguiente resumen. Los jornales de los obreros mejor pagados en el mismo oficio difieren muy sustancialmente en los dos conceptos. Por otro lado, los jornales de los obreros no especializados y de los niños no difieren mucho. La diferencia de los jornales pagados a las mujeres y los niños no es considerable. Del primer hecho, podemos sacar la conclusión de que los escasos obreros especializados relacionados con el tejido a mano eran considerados amos de sus oficios. Pero para los trabajadores comunes, los auténticos obreros industriales, había habido ya un sistema local de pago establecido. Había habido una tendencia a lo largo del tiempo a las que los jornales de los especializados fuesen comparables en el mismo distrito. Pero cuando consideramos que la posición social de los obreros especializados, con frecuencia, era controlada por el mismo sistema gremial, aún a mediados del siglo, poniendo así un premio a la habilidad individual del trabajador, no es sorprendente que ya en 1850 hubiera una notable diferencia en los jornales, no solo como la existencia entre los calificados y no calificados, sino entre las filas de los calificados, basada en el nivel de lo que podemos llamar eficacia individual. En la medida de nuestros conocimientos y nuestra información no es muy de fiar. La situación era la misma en Francia, Italia, Bélgica u Holanda. No obstante, había en todas partes una clase de obreros calificados, selectos, que en práctica eran aún artesanos, y después de ellos, un grupo mayor de hombres calificados que estaban aún por encima de los obreros de factoría ordinarios. Admitiendo que hacia 1835, un cuarto y 1/3 de los empleados como obreros en las factorías reales equipadas con maquinaria eran hombres. Por tanto, el 10% de estos hombres eran calificados y selectos. La gran mayoría de hombres no eran más calificados que las mujeres y se contaban como obreros de factoría en el sentido que ahora les consideramos cuando investiguemos su origen. Los obreros selectos no entraban en esta categoría,
Procedían en su mayor parte de la industria del hilado, a mano o doméstica. Pero ¿de dónde procedía la mayoría de obreros no calificados de mujeres y niños? Exactamente después de la Segunda Guerra Mundial, esta cuestión ocupó el interés de las gentes, particularmente en lo que se refería a Inglaterra. Mitchell decía: la tarea más ardua era la organización inmediata de la industria factorial, que era algo nuevo. Los pequeños artesanos en la industria doméstica rehusaban dejar su casa para ir a las factorías, pues esto era rebajarse socialmente. Por tanto, los obreros tuvieron que reclutarse de cualquier parte simplemente como homines novi, como ya se ha dicho. Solo una proporción mínima procedió del tejido a mano. En lo esencial, se reclutaron entre los antiguos manufactureros domésticos rurales que habían abandonado el campo, de obreros y granjeros rurales, y finalmente, entre niños y obreros procedentes de las casas de caridad y orfelinatos. Después de las guerras napoleónicas, los soldados, licenciados del ejército de Wellington, volvieron a miles. De este modo, la primera generación de la mano de obra industrial consistió realmente en desechos de todas las clases. Ay, oye, qué feo sonó eso. Redford complementa en algunos detalles el testimonio de Mitchell. Hasta finales del siglo XVIII, los obreros textiles bajo el sistema doméstico no tenían un alcinente fuerte para ir a las nuevas factorías, y existía una idea dominante de que el trabajo en la factoría no era respetable. Los primeros obreros de factorías eran, pues, necesariamente reclutados entre los elementos menos estables y menos responsables de la población. Los informes contemporáneos confirman todos esta impresión. Obreros, agrícolas desplazados, soldados licenciados, sastres y remendones fracasados, pobres y vagabundos. Todos ejercitaron sus manos en las nuevas factorías y las dejaban cuando la disciplina se hacía molesta. Si esto fuera una reunión básica de gente que usa pants que dice bebé y playeras polo y va de antro, estaríamos tomando cada vez que este libro dice una frase que podamos utilizar en el 2023. También otro pasaje llega a una conclusión similar, pero el trabajo de la fábrica no era simplemente olvidado porque era desagradable. Había también un prejuicio contra él por ser infamante. Así, cuando los hermanos John y George Buchanan establecieron las fábricas de Deanston en 1785, encontraron que la parte más respetable de los habitantes cercanos eran al principio adversos a buscar empleo en la fábrica, porque consideraban vergonzosos emplearse en lo que ellos llamaban trabajo público, a diferencia del trabajo doméstico. Un prejuicio parecido encontraron David Dale en Nueva Lanark y Samuel Oldknow en Mellor, y la mayoría de los primeros dueños de las fábricas de los que tenemos información. La primera población industrial era en gran medida compuesta de trabajadores de aluvión, y no muy respetables. Por lo que hace a los trabajadores adultos, los dueños de las primeras factorías, parece que acudieron al trabajo de los pobres y de obreros ocasionales. Parece muy verosímil que la versión general a entrar en el trabajo público pudo haber surgido de la idea de que las fábricas eran algo parecido a los talleres para pobres. Probablemente Nichols reflejaba la opinión popular muy exactamente cuando escribía que el taller era verdaderamente aquella época una especie de manufactoría que empleaba al peor tipo de gente. La evolución fue notablemente más lenta en Francia que en Inglaterra, principalmente a causa de la victoria de los campesinos en la Revolución Francesa, que les dio la seguridad de llevar una vida libre, pero sobre todo sin molestias. Además, el aumento de población era relativamente pequeño. La profusión de familias desarraigadas que se encontraban en Inglaterra no existía ahí, y sin embargo, C.E. tenía toda la razón en su aforismo de las instalaciones industriales. Carecen tanto de tradición como los hombres. Los hombres carecían de tradición porque iban a las fábricas, pero no iban como en Inglaterra, obligados por la pobreza y en grandes grupos, abandonando sus campos, su industria doméstica o sus oficios. Aquí una ilustración, poquito, de lo que podría ser trabajar en 1700. Su industria doméstica o sus oficios, a menudo familias enteras a un tiempo. En Francia también había algo infamante a las fábricas, incluso en los Estados Unidos de la época en cuestión.
aún exceptuando industrias donde trabajaban negros o irlandeses. Las factorías eran en parte centros de especulación con el riesgo que esto ocasionaba, y en parte centros de infortunio de los que había que proteger a los propios hijos. En el año 1832, Lowell, perdón, me está cambiando la voz. Lowell era un poco más que una aldea febril. Habían surgido 5 corporaciones y las fábricas algodoneras empezaban a ser construidas. Se pidió mano de obra y contaban historias por todo el país de la nueva fábrica y altos jornales que se ofrecían a toda clase de obreros. Historias que llegaron a oídos de los hijos de mecánicos y de granjeros y dieron nueva vida a las mujeres solas y dependientes en las ciudades y caseríos lejanos. Esta gente, necesitada, empezó a fluir a este dorado, yanqui, por distintos medios de transporte conocidos en aquellos días. Llegaban todos los días la diligencia y la barca siempre llenas de reclutas para el ejército de gente útil. Tropas de muchachas llegaron desde distintas partes de Nueva Inglaterra y del Canadá, empleándose hombres para reclutarlas a tanto la cabeza y entregarlas a la fábrica. En la descripción, dada muchos años después por un antiguo obrero del algodón, ilustra cómo la afluencia de gente a las ciudades algodoneras aumentó en parte por la propaganda oral y en parte por la organización de agentes pagados. También subraya un punto importante, que dio un tono especial al movimiento. Las mujeres tenían un lugar especial entre los obreros no calificados, porque el nuevo sistema febril daba a los jóvenes la oportunidad de hacerse independientes de su casa o de la caridad. Y encontrar un trabajo distinto al agrícola y al doméstico. El otro aspecto del cuadro se retrata en un documento contemporáneo en estos términos. Durante los últimos años, señalaba un delegado de la Convención de National Trades en 1834, los hijos de nuestros granjeros tampoco tienen edad suficiente. Han sido inducidos a correr hacia la fábrica donde, por unos cuantos peñiques más de lo que podían ganar en su casa, aprenden a transformarse en servidores y en serviles instrumentos de la opresión y extorsión de sus empresarios. Y lo mismo puede decirse de la hija que puede ganar un poco más en la fábrica que en casa, pero seguramente perdiendo la salud, si no su buen carácter y su felicidad. En Alemania y en Francia, a diferencia de los Estados Unidos y en cierta medida de Inglaterra, menos obreros proporcionalmente vinieron del campo. No quizá porque los campesinos hubieran ganado su propiedad como resultado de una emancipación campesina, sino por todo lo contrario, porque estaban atados a la tierra por numerosos vínculos semifeudales, incluyendo los que controlaban a sus hijos, bajo condiciones serviles. Sobre todo los obreros industriales se reclutaron de artesanos, que habían perdido su propiedad, de obreros de la industria casera y doméstica, de jornaleros agrícolas que no tenían siquiera un trozo de tierra a su nombre, de vagabundos de todo tipo y de empleados en manufacturas centralizadas. Lo que caracteriza a estas gentes es que carecían de raíces y consideraban que el trabajo en la fábrica no era fundamentalmente un trabajo permanente, sino un jornal continuado. No es sorprendente, pues, encontrar un relato contemporáneo, la siguiente definición del proletariado, que incluye también al obrero industrial. Un proletario es una persona capaz y con voluntad de trabajar. Se necesita de trabajo del proceso regular del mismo, cuando la oportunidad se ofrece. Por tanto, un proletario hoy no se muere de hambre, pero no sale del peligro constante de volver a la pobreza cuando los tiempos son malos. Gana tan poco que nunca ahorra un peñique. Vive al día y lo que gana hoy lo gasta hoy también. La vida del proletario es, pues, una vida en lucha continua contra el hambre. Salud. Tómenle, no se hagan pendejos. Vamos. Perdón. Vemos una impotencia positiva y una atmósfera insegura en la existencia del obrero industrial, que, hablando en general, representaba el proletariado sin propiedad en la explicación contemporánea que sigue. Es verdad que el sentimiento de preocupación general por los tiempos duros es únicamente la enfermedad social de trabajar para un extraño, interés egoísta por una paga suficiente, de trabajo inseguro, de trabajo angustiado, una adaptación de la palabra prohibida, proletario, es decir, trabajo realizado con la ansiedad de perder el sustento y el empleo. Este empleo es tan incierto como la vida misma, porque en todo momento podemos morir o perderlo.
a causa de que un obrero gane un jornal más bajo. Es un empleo que no es un impulso o celo libre y divino de dar expresión a nuestra fuerza o meta a nuestra inteligencia, dando así prueba práctica de nuestra libertad. Con esta autoexpresión retorna el obrero a la sensación de que se satisface su deseo de libertad de un modo permanente al encontrar su camino, sino trabajo que se endurece como una esclavización, completamente desprotegida al servicio de los intereses financieros de otros, como la carga más intolerable, y con todo, y al mismo tiempo, como el único medio de ganar el sustento, pagar sus pertenencias y de vivir la vida de un animal. Este es el proletariado. Este es el trabajo angustiado. Es evidente que si hombres de trasfondo social trabajaban en las fábricas en estas condiciones, el problema de la disciplina laboral jugaba un papel importante. A este problema se refieren uno o dos pasajes de escritos contemporáneos o posteriores que reproducimos aquí. Michel continúa el pasaje arriba citado. Estos obreros industriales de la primera época, aproximadamente entre 1780 y 1820, estaban completamente sin preparación para este trabajo. No estaban acostumbrados al trabajo regular, a compañías, ni a disciplina, ni a la máquina que se oponía a toda su formación espiritual. No habían, como todos nosotros, ido 8 horas desde pequeños, que tenemos 4 o 5 años, a la escuela, güey, a que nos prepararan para ser obreros. O sea, obvio que iba a haber bastantes problemas. Además, estaban estropeados físicamente y no se interesaban por ningún fin ni propósito. Estos rasgos aumentaban por la existencia del trabajador bajo las condiciones de vida más desfavorables, también en la industria, porque eran peores que las que sabemos alcanzaron en la época de la manufactura. Un relato contemporáneo de John Fielden, que probablemente subraya el lado triste del relato, dice: en Derbyshire, Nottinghamshire, y especialmente en Lancashire, se instaló en las fábricas enfrente del río la bomba de agua recién inventada. Se requirieron miles de brazos inmediatamente para estos lugares que distan mucho de las ciudades. De repente surgió la idea de traer aprendices de distintos talleres parroquiales de Londres, Birmingham y otras partes. Así se enviaron al norte miles de estas pobres criaturas desamparadas de 7 a 14 años. Se nombraron capataces para supervisar su obra, pero como su paga era proporcional al rendimiento que podían sacar de los niños, estos negreros, que actuaban por interés personal, forzaban a los niños a todo lo que podían. La consecuencia fue que los más jóvenes se agotaron por el excesivo trabajo. En muchos casos, se debilitaron completamente y fue el preciso el látigo para mantenerlos en el trabajo. Los dueños de la fábrica ganaron sumas enormes, con lo que solo aumentaron su ambición. Empezaron trabajando de noche. Los que trabajaban de día ocupaban las camas abandonadas por las brugadas nocturnas y viceversa. Había una tradición popular en Lancashire de que las camas nunca se enfriaban. Y eran niños, imagínate, güey. Que te hace pensar que esa misma clase dominante que empezó en esas épocas, pegándole a los niños para construir lo que hay hoy por hoy, han cambiado algo. Círculo de lectura para ustedes. En todas las fábricas y en todos los países se introdujo un sistema de castigos concebido a toda sutileza, que era más herencia de una presión que un establecimiento industrial. En Francia, en Inglaterra, en Italia, Suecia, Alemania y Austria, existían ordenanzas industriales, puestas por escrito y complementadas por tradición oral, en las que se imponían castigos por hablar durante las horas de trabajo, por fumar, reír o error inexcusable, por peinarse antes de acabar el trabajo, o por llegar tarde, por silbar o por dejar el banco del trabajo antes de tiempo. Una mezcla de medidas disciplinarias y una pura tortura burocrática, completamente personal y arbitraria. Tómenle, no se hagan pendejos. Desde un punto de vista, la disciplina laboral era un problema real. Hobsbawm observa con razón. En primer lugar, los obreros tenían que aprender a trabajar de modo adecuado a la industria, esto es, a un ritmo de trabajo diario regular, ininterrumpido, que es completamente diferente de los altos y bajos estacionales de la granja, o del artesano independiente, círculo para ustedes, que puede interrumpir su trabajo cuando le place. También
Tenían que aprender a hacer... me place. Discúlpeme por ser tan pendejo. Ya me perdí por andar de chistoso, ya ven. También tenían que aprender a ser más responsables del incentivo del dinero. Los empresarios británicos de aquella época se quejaban entonces, como ahora los de África del Sur, constantemente de la pereza del obrero o de su tendencia a trabajar hasta que había ganado el jornal para vivir una semana y después parar. Esta dificultad fue solucionada por la introducción de una disciplina laboral draconiana, multas, un código de amo y criado, que utilizaba la ley en favor del empresario, etc. Salud. Puros traguititos porque así no me va a durar el café. Pero sobre todo, la práctica donde era posible de pagar el trabajo tan poco que era preciso trabajar toda la semana para conseguir un mínimo de ingresos. En las fábricas, donde era más urgente el problema de la disciplina laboral, con frecuencia se vio que lo más conveniente era emplear mujeres y niños tratables y más baratos. Así, una proporción no despreciable de los trabajadores de fábrica en Europa, particularmente en el continente, constaba de obreros no calificados, que tenían que acostumbrarse a un cambio en el ritmo de trabajo, además de un empleo permanente. Por otro lado, no se debe olvidar que el sistema de castigo se empleaba simplemente para rebajar los jornales y aumentar las ganancias, y daba rueda suelta al poder personal del capitalista o del capataz. Tómenle, no se hagan pendejos. Ya hasta me la acabé. También tuvo un efecto degradante y demoralizador sobre los que lo sufrían. El escritor alemán Werth, en una novela inacabada, por los años de 1840, describe el pago de jornales en una factoría textil, que muestra la completa degradación moral que el castigo producía en los no trabajadores. Las caras de sufrimiento de estos infelices, la callada agonía en sus rasgos que claman venganza del más alto que el aullido de la multitud revolucionaria, la alegría del que volvía a su casa con su jornal intacto, los sollozos de otro que de repente se veía privado de la mitad de sus ganancias, la dura voz del capataz que sacudía un bastón amenazadoramente si alguno se atrevía a levantar la cabeza indignado, como gusano aplastado, el jurar de los pagadores que se pedían paz y tranquilidad, mientras que mal calculaban cada gorda, el contable sonriente que con su manera brutal y codiciosa se deleitaba con agrado en todo el proceso, y finalmente el sonido de la moneda del sólido metal, que era la razón de todo el espectáculo. Realmente, la habilitación de la fábrica, este día, como todos los sábados, ofrecía un espectáculo que no podía ser más grosero, más vulgar, ni más repelente que el de un burdel, una cueva de ladrones o un garito. Tómenle, no se hagan pendejos que ya va a ser quincena. Así fue como de tales circunstancias y de tales capas sociales surgió la clase obrera, que produjo el proletariado industrial de una revolución industrial. La fábrica fundió estos distintos grupos de hombres que procedían de tan diferentes estratos de la sociedad en una unidad. Fue una unidad que tenía implicaciones siniestras para las demás gentes. Hobsbawm ha encontrado un resumen de un discurso en una reunión pronunciado por Saint-Marc Girardin, que describe esta masa siniestra de hombres nuevos en sus lugares de trabajo y las relaciones entre estos y sus empresarios. Cada fabricante vive en su fábrica como los plantadores coloniales en medio de sus esclavos, uno contra ciento, y la revuelta de León es una especie de insurrección de Santo Domingo. Los bárbaros que amenazan la sociedad no están en el Cáucaso, ni en las estepas de Tartaria, están en los suburbios de nuestras ciudades industriales. La clase media debe conocer claramente la naturaleza de la situación. Debe saber en dónde está. Un observador inglés describe esta nueva creación que representa el proletariado industrial expresando su unidad, a pesar de que había en él mucha desunión cuando escribía. Sería absurdo hablar de las fábricas como meras abstracciones y considerarles aparte de la población fabril. Esa población es una dura realidad y no puede ignorarse con impunidad. Cuando un extraño pasa a través de las masas de seres humanos acumulados,
alrededor de las fábricas y talleres de impresión. En esta, Manchester, las ciudades vecinas, no puede contemplar estas pobladas colmenas sin sentir ansiedad y temor que rayan con el desaliento. La población, igual que el sistema a que pertenecen, es nueva y se aumenta en número y fuerza de hora en hora. Ha habido durante mucho tiempo un aflujo continuo de operarios a los distintos fabriles, desde otras regiones de Inglaterra, pero estos hombres han abandonado muy pronto todas sus antiguas costumbres y asociaciones, para asumirlas desde la masa en la que están mezclados. La población industrial no es nueva, solo es su formación, lo que en sus hábitos de pensamiento y acción, que han sido formados por las circunstancias de su condición, con escasa instrucción y menos guía de fuentes externas. Ahora nos ocuparemos de estos nuevos hábitos de pensamiento y acción. Y aquí se termina el capítulo y pasamos al que sigue, que lo vamos a dejar para mañana. Sí me parece muy interesante, la verdad, cómo pues en realidad no ha cambiado nada, güey. No, yo creo que por eso le tienen tanta tirria o le tiran tanta tirria a este tipo de literatura del color rojo, porque nos indica y nos dice que en realidad no ha cambiado nada, que sigues viviendo las mismas condiciones laborales piteras, pero con aire acondicionado a lo mejor, güey, con una silla ergonómica, pero sigues siendo el mismo tipo de obrero, sigues cobrando migajas. Y pues ahora sí que, mis niños, ustedes síganle chingando bien machín para que su patrón se pueda comprar el próximo año otra camioneta. Muchísimas gracias por venir. Yo soy Barbitas, que viva la revolución y nos vemos a la próxima.